Buenas tardes, querido grupo, bienvenidos. Mientras pongo las diapositivas, por favor, Milton, ¿me regalas la oración de bienvenida? Gracias. Buenas tardes. Señor, te damos gracias por este momento. Señor. Gracias por tu bendición. Sé que estás aquí en medio de nosotros. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, escuchar todo lo que tengas que decir a través de Liliana, a quien bendecimos, Señor, en tu nombre poderoso, Señor, para que des todo ese conocimiento, des toda la sabiduría para transmitir lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Gracias por todos los que estamos acá reunidos, Señor, porque sabemos que estás aquí en torno a nosotros y estamos acá para aprender, Señor, cada vez más de ti, Señor. Te oramos en tu precioso nombre, Señor, en el nombre de Jesús y con la acción de tu Espíritu Santo, Señor, para que estemos acá bien todos, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Ay, Milton, muchas gracias. Espero que te hayan oído porque la verdad yo casi no te oí. Pero bueno. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en nuestra novena clase. Les recuerdo para ustedes que me han escuchado tan fieles y tan disciplinados en estas clases y para los que de pronto me están escuchando por primera vez, que si ustedes entran en YouTube y ponen Liliana Parga, van a encontrar las 8 clases anteriores para que entonces se pongan al día con este estudio que estamos haciendo. Precisamente estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos en el primer grupo, que es el grupo de los evangelios. Todavía estamos en el libro de Mateo, el primer evangelio. Mateo, que fue uno de los discípulos directos del Señor Jesucristo, escribió este evangelio, escribió este libro dirigido a sus compatriotas, dirigido a los judíos, porque el propósito que Mateo tenía era que los judíos reconocieran que Jesucristo era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Les recuerdo esto que siempre todas las clases se los repito. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, les recomiendo que como estamos grabando la clase, entonces para que por favor me ayuden con el micrófono para que los apaguen. Hace 8 días quedamos en que Jesucristo, el Señor Jesucristo estaba hablando ¿se acuerdan? Con los fariseos, con los sacerdotes, con los maestros de la ley, con los ancianos, con una serie de grupos que existían en Israel que pertenecían al Sanedrín, ese consejo que llevaba las riendas de toda la nación y con los cuales tuvo muchas controversias el Señor Jesucristo porque ellos eran los maestros de la ley, los expertos en enseñarle la palabra de Dios al pueblo, pero su comportamiento no era acorde con las enseñanzas. Ellos no practicaban lo que predicaban y había muchas controversias. Ellos no estaban a cualquier sitio donde iba el Señor Jesucristo, allá había fariseos, había saduceos, maestros de la ley, pero no era para escuchar la palabra de Dios, sino era para criticarlo. Entonces es cuando definitivamente el Señor Jesucristo decide empezar a hablar por parábolas. Recuerden que la parábola es una figura literaria en donde se cuenta una historia sencilla tomando como referencia las cosas que están alrededor para que los oyentes puedan entender con mayor facilidad alguna enseñanza. Es una manera didáctica de enseñarle a los niños realmente. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a hablar por parábolas, pero sucede algo espiritual, que aunque se supone que es algo para que las personas entiendan más fácil, este tipo de grupos, los fariseos, los saduceos y muchas personas no entendían lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué empezó a hablar en parábolas y era más difícil entenderle, es cuando el Señor Jesucristo les enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros que si nuestro corazón está endurecido, no comprenderemos la palabra de Dios. Los tesoros que nosotros encontramos en el manual de instrucciones están destinados para aquellas personas que con un corazón humilde, un corazón inocente, sencillo y sobre todo con mucho amor a Dios, quieren aprender. Y por eso las personas que son duras de corazón, que están llenas de orgullo, definitivamente no entienden la palabra de Dios. Y seguimos entonces en nuestro estudio. Vamos a capítulo 13. Estamos en el capítulo 13 de Mateo, versículos 53-58 que dice: Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga.
¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Miren todas las enseñanzas que hay en este pasaje. Primero que todo, el Señor Jesucristo nos está diciendo que él recorrió una misma zona. Este pasaje nos está diciendo la tierra de Jesús. Él no se salió de este territorio, lo que comprende Galilea, Samaria y Judea. Él estuvo haciendo su ministerio en todo este territorio. Recuerden ustedes que Jesucristo nació en Belén, que queda en Judea, pero después se fue a vivir a Nazaret, que queda en Galilea, y allí creció y allí hizo su vida, pero su ministerio lo desarrolló en Cafarnaún o Capernaún. La palabra Capernaún significa pueblo de Naún, que también queda en Galilea. También aprendemos en este pasaje que Jesús, cuando empezó su ministerio, al primer lugar donde se dirigía era a la sinagoga, es decir, donde estaban sus compatriotas judíos. Jesús empezó a predicarle primero a los judíos. Entonces iba a la sinagoga y la primera vez que él predicó, cuando inauguró su ministerio, nos dice la Biblia que él llega a la sinagoga ahí en Nazaret y toma un rollo de Isaías. Ese rollo de Isaías él lee el capítulo 61, versículo 1, que dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y él cierra el rollo y dice: esta profecía se está cumpliendo hoy. Los judíos querían llevárselo por allá a una parte bien alta y tirarlo. Querían matarlo porque para ellos fue una blasfemia y una herejía que el Señor Jesucristo estuviera diciendo que esa profecía se estaba cumpliendo en él, pero él simplemente estaba diciendo la verdad y así comenzó su ministerio. Entonces, en vez de recibir la palabra con agrado, ¿cuánto tiempo llevaban los judíos esperando a su Mesías, esperando al Cristo? Y lo tienen al frente, pero no se dan cuenta, sino que empiezan a murmurar y a decir: pero si este es el hijo del carpintero, este no es el que creció con nosotros, jugó fútbol con nosotros, conocemos a sus hermanas y bla, bla, bla. Y por estar murmurando y criticándolo, se perdieron la bendición de haber reconocido al Mesías. Y aquí Jesús nos enseña algo: nadie es profeta en su tierra. Y yo sé que muchos de ustedes han sabido esto, porque tan difícil que es predicarle a nuestra familia, ¿no es cierto? A las personas más cercanas, a nuestros vecinos, las personas que de pronto nos han conocido desde pequeños, son las personas a las que es más difícil llevarles la palabra de Dios, porque empiezan: no sé, yo lo conozco, esta se pone de mal genio rápido, esta hace esto y esto, y como nos conocen con nuestros defectos, conocen nuestros pecados, no nos creen. Entonces es muy difícil predicarle a las personas que están más cercanas. Esto se conoce como la barrera de la incredulidad. Y el único consuelo que podemos tener nosotros es que al mismo Jesucristo le pasó. Ni siquiera sus hermanos creían en él. La incredulidad impide que llegue el milagro. Por eso es que nosotros siempre debemos orar pidiéndole a Dios por nuestra incredulidad, gracias a Dios por la fe que nos ha dado, pero también por la incredulidad de los seres que nos rodean. Entonces tenemos que rogarle al Señor que por favor quite esa incredulidad de sus mentes y de sus corazones, para que la semilla de la palabra de Dios pueda encontrar tierra fértil y empezar a crecer. Al mismo Jesucristo le pasó. Entonces no es una tarea fácil, pero para Dios nada es imposible.
Y en este pasaje nos da un dato muy importante para aquellas personas que de pronto aprendieron que Jesucristo fue el único hijo de María y que María siguió virgen y murió virgen. No, la Biblia es muy clara cuando nos dice que después de que Jesús nació, por obra del Espíritu Santo, José y María siguieron su matrimonio común y corriente y tuvieron otros hijos. Y acá en este pasaje nos da los nombres de los hermanos del Señor Jesucristo. Nos dice que ahí llegaron 4 hermanos varones: Jacobo, José, Simón y Judas. Recuerden que este Jacobo es lo mismo que Santiago. En algunos pasajes ustedes van a oír de Santiago, en otros pasajes van a oír de Jacobo. Y Jacobo o Santiago es el mismo libro que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando nosotros leemos el libro de Santiago o la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, estamos hablando de este hermano del Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurre con Judas. En el Nuevo Testamento hay un libro, una carta que se llama Judas porque fue escrito por el hermano de Jesucristo, Judas. Pero nos dice que también están sus hermanas. Miren esto tan curioso. Si solamente se tratara de una hermana, pues simplemente hubiera dicho, ahí está la hermana, pero es que dice todas sus hermanas. Entonces ya sabemos que no es una, porque está diciendo todas. Si Jesús hubiera tenido solamente 2 hermanas, simplemente hubieran dicho, ahí están las hermanas de Jesús. Pero cuando pone la palabra todas, significa que definitivamente ahí estaban 3 o más hermanas. Es decir, que mínimo el Señor Jesucristo debió tener 7 hermanos más, mínimo. Entonces, y aquí comprobamos, no se trata ni de primos, sino hermanos, hijos de María y de José, o medio hermanos, si hablamos, sabemos que José era el padre putativo del Señor Jesucristo. Vamos para el siguiente versículo, capítulo 14, versículos del 1 al 2 dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Veamos un momentico este mismo pasaje en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, para que se den cuenta de un detallito. Dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Este Herodes está asustado, ahorita se van a dar cuenta por qué está asustado, porque piensa que Juan el Bautista resucitó. Herodes el tetrarca, como dice aquí en la Nueva Versión Internacional, se está refiriendo al cargo. Herodes era el gobernador de la zona. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente sí nos dice el nombre, Herodes Antipas. Entonces, hablemos un momentico de la familia herodiana. Es una familia grandísima y el nombre Herodes se repite mucho, que influyó muchísimo en la nación de Israel. Estamos, el primero en la dinastía se le conocía como Herodes el Grande. Después él tiene un hijo que le ponen como nombre Herodes Antipas. En la época de Herodes el Grande es cuando ocurre el nacimiento del Señor Jesucristo y que él manda a matar a los niños. ¿Recuerdan ustedes? Herodes Antipas, del que está hablando este pasaje, es el que manda a matar a Juan el Bautista. Hay otro Herodes que es Herodes Felipe, que también lo encontramos en la Biblia como Filipo. Pero el árbol genealógico sigue ahí, hay otros Herodes, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II, que es en la época en que los apóstoles empiezan su ministerio de evangelizar. En fin, la cabeza de esta familia herodiana, el que conocemos como Herodes el Grande, fue el padre de Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista. Y eran de un linaje edomita. Se le dice edomita a los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan el hermano de Jacob? Que eran mellizos. Esaú, su nombre también se dice Edom, y los descendientes de Esaú o de Edom se le dicen edomitas. Se había convertido al judaísmo y fue criado como judío. ¿Qué es lo que pasa? El papá de Herodes el Grande era judío, pero la mamá era edomita. Resulta que el linaje judío se transmite a través de la mamá, no del papá, de la mamá. O sea, tú eres judío si tu mamá es judía.
porque se tiene toda la certeza que la sangre judía sí se va a transmitir, porque no hay duda alguna de que tu mamá es tu mamá, mientras que el papá es por fe. Entonces, por eso el linaje judío se transmite es a través de la mamá. Entonces, Herodes, la mamá no era judía, entonces él no era judío, pero cuenta la historia que él se convirtió al judaísmo y por lo tanto todos sus descendientes también. Fue rey de Judea, de Galilea, de Samaria y de Idumea entre los años 37 y 4 antes de Cristo, pero era gobernante en calidad de vasallo de Roma, era un títere de Roma. Este Herodes era conocido también como Herodes el rey arquitecto porque fue un duro en cuanto a la arquitectura y a la ingeniería. Construyó muchísimas cosas, entre esas construyó 7 palacios hermosísimos. Todo eso lo cuentan los historiadores, especialmente Flavio Josefo. Tenía 7 palacios hermosísimos porque resulta que Herodes era paranoico. Él pensaba que todo el mundo lo quería matar. Entonces, todas las noches, cada noche dormía en un palacio diferente, pero no se sabía cuál era más hermoso que otro. También hizo esa construcción tan importante como fue Masada, que tenemos tantas historias de Masada, y fue el que Herodes y su familia después fueron los que arreglaron el templo que en el Antiguo Testamento fue construido en la época de Esdras y Nehemías, cuando ellos regresaron, cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio en Babilonia. Ese segundo templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Lo construyeron, pero no había quedado muy bonito, pero la familia de los Herodes de su propio bolsillo lo mejoraron y cuentan los historiadores que este templo que conoció el Señor Jesucristo era mucho más lujoso y mucho más bonito que el del mismo Salomón. Entonces esta es la historia de los Herodes que tanto se habla de ellos en la Biblia. Vamos entonces para versículos 3, 5 dice, en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. No tenemos problemas con tantos Herodes y fuera de eso una mujer también se llama Herodías. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. Definitivamente a Juan el Bautista lo quisieron muchísimo en Israel, lo aceptaron verdaderamente como un profeta enviado de Dios. Y acuérdense que Juan el Bautista no tuvo pelos en la lengua para señalarle a cada uno los pecados que estaba cometiendo. Herodías era la esposa de Filipo, del hermano de Herodes, y él lo manda a matar para quedarse con la esposa y Herodías entonces se va a vivir con Herodes y Juan pues les decía delante de todo el mundo que estaban cometiendo un pecado, que él no tenía derecho a estar con Herodías y ella estaba aburrida de que él estuviera criticándola a Juan el Bautista y por eso lo mete a la cárcel, pues ella desde un principio quería que lo mataran, pero Herodes le tenía miedo al pueblo porque querían mucho a Juan el Bautista y por eso no lo mandó a matar. Versículo 6, 8. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La hija de Herodías no era hija de Herodes, llamada Salomé. En una fiesta danzó muy hermoso y ellos en medio de la borrachera y de todo, Herodes prometió delante de todo el mundo darle a la muchacha lo que ella le pidiera. Ella lógicamente fue a consultar con su mamá, ay, ¿qué le pido al rey? ¿Qué le pido al rey? Y la mamá le dice, no, lo único que me interesa que le pidas es la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Salomé le hace ese pedido a Herodes y él pues muy triste acepta. Nos dice versículos 9 al 12. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron a avisar a Jesús. Fueron y avisaron a Jesús. Entonces, miren esto tan truculento. Le cortan la cabeza a Juan, la ponen en una bandeja, qué cosa tan horrible, y Salomé se la entrega a la mamá. Y así es que muere Juan el Bautista, decapitado por órdenes de Herodes.
Versículos 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentaran sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, acuérdense que el Señor Jesucristo fue 100% humano y él sentía tristeza, sentía dolor. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro, que él hasta lloró? Él se entristece por la muerte de Juan y se va, se aleja, pero él no podía estar solo. Para poder orar y para estar solo tenía que esconderse, imagínense, meterse en una barca y adentrarse al lago para poder huir de las personas. Sin embargo, las personas lo empezaron a seguir desde la orilla y entonces nos dice el pasaje que tuvo compasión de las personas, dejó su tristeza al lado y se fue entonces a seguir con su ministerio, que era predicar y sanar. Cuando se da cuenta que la gente está con hambre, que los discípulos le dicen que la gente está con hambre, que acabe la reunión para que ellos se vayan a conseguir comida, Jesús entonces encuentra una hermosa oportunidad para hacer un gran milagro. ¿Se acuerdan que es Andrés el que se da cuenta que hay un niño con 5 peces y con 5 panes y 2 peces? Y el Señor los bendice y se empieza a multiplicar, le dan comida absolutamente a todas las personas. Nos dice que son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Recuerden que siempre hay muchas más mujeres que hombres, entonces malo, había entre 10,000 y 15,000 personas en ese momento. Dice que todos comieron hasta saciarse y fuera de eso sobraron 12 canastas, es decir, que cada discípulo se llevó su taleguito, su mecato para sus casas, para cada una de las casas. Sobró comida. Este milagro es hermosísimo y sobrenatural, para que todos se hubieran quedado asombrados y nunca más se les hubiera olvidado. Pero miren lo que dice versículos 22-23. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que tienen que ir al otro lado del lago, entonces que se adelanten. Se suben a la barca y ellos se adelantan. El Señor Jesús, mientras tanto, se quedó despidiendo a la multitud porque ya era de noche. Ya estaba tranquilo porque los enviaba a la casa comiditos. Entonces ya no se iban a desmayar en el camino. Pero él se quedó orando porque había tenido un día durísimo, y cuando hay cansancio físico y cuando hay desgaste espiritual, hay que llenar nuevamente la energía, hay que volver a llenar la barrita de energía, y es a través de la oración. Y miren lo que pasa, nos dice versículos del 24 al 27. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces, muy valientes estos pescadores que tanto tiempo metidos ahí en el lago y pensar que veían fantasmas. Resulta que el mar de Galilea o el lago de Galilea realmente es un lago, es de agua dulce, pero en esa zona geográfica donde se encuentra se presenta un fenómeno físico que de un momento a otro, sin avisar, se presentan grandes olas y hacen que las embarcaciones se zarandeen, y hay muchos accidentes por eso, porque eso no da aviso. De un momento a otro hay mucho viento y se hacen grandes olas. Por eso, aunque es un lago de agua dulce, le dicen el mar de Galilea.
Entonces, el Señor Jesús estaba esperando que pasara eso precisamente porque iba a ser otro gran milagro. Todas estas señales se les estaba dando a los discípulos para que ellos después, cuando ya estuvieran solitos, recordaran todas estas historias y cobraran mucha fuerza en todo ese periodo tan difícil que iban a tener de persecución después de que Jesús ascendiera al cielo. Y entonces el Señor Jesucristo se va caminando hasta el barco y ellos como que hasta se les olvida las olas y de todo porque, no, mentiras, cualquiera de nosotros se hubiera asustado. Y miren esto porque vamos a empezar a ver una serie de narraciones en donde el protagonista es Don Pedro. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué se le avala a Pedro? ¿Qué les ha arriesgado? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los discípulos les contaba yo que Pedro es de temperamento sanguíneo, que no piensa, actúa sin pensar, habla sin pensar, él se tira al ruedo y lo vamos a ver en muchas ocasiones así. Entonces, él, mire que lo primero que dice es, no, ven Señor, calma el agua, ven, métete al barco, si no puedo ir yo, puedo también yo caminar, yo también quiero caminar. Entonces se le apunta eso como bueno de que es arriesgado. El Señor Jesucristo le dice que vaya. Y mientras Pedro está mirando al Señor Jesucristo, camina sobre el agua. No sé cuál sería la sensación de Pedro de poder caminar sobre el agua, pero en un instante él retira su mirada de Jesucristo y se da cuenta de lo que hay a su alrededor, de las circunstancias, del viento fuerte y empieza a hundirse. Y exactamente nos pasa a nosotros lo mismo el día de hoy. Nuestra vida es una tormenta. A veces el mar está calmo, pero de un momento a otro empieza una tormenta y hay grandes olas que nos zarandean. Y si nosotros permanecemos con nuestra mirada puesta en Jesucristo, vamos a lograr llegar al otro lado. Pero si nosotros por un instante retiramos nuestra mirada de Jesucristo, nos empezamos a ahogar. Entonces, este mensaje que nos deja este milagro que hizo el Señor Jesucristo es muy importante para nuestra vida cristiana. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Entonces, ellos se montaron en la barca porque tenían que ir al otro lado. Después de que el Señor calma la tormenta y me da curiosidad todos los milagros que el Señor Jesucristo ha hecho hasta el momento, pero ellos, los discípulos, quedan totalmente asombrados con este milagro y definitivamente dicen que lo empiezan a adorar, lo reconocen como el Hijo de Dios. Y llegan entonces a un poblado que se llama Genesaret y es un ejemplo porque vemos que allí el Señor Jesucristo hace muchos milagros porque el pueblo, esta ciudad, creía en el Señor Jesucristo, reconocieron a Jesucristo como el Mesías y entonces porque ellos creyeron, el Señor pudo hacer muchos milagros allí. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿sí ven cómo siguen a Jesús? ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Entonces mandaban siempre a un grupo de fariseos y de saduceos para que estuvieran detrás de Jesús, a la pata de Jesús, pero para criticarlo y para ver en qué momento él caía. Recuerden que ellos se guiaban era por la ley del Antiguo Testamento, por la ley mosaica. Inclusive ellos ya ni siquiera era la ley, sino que habían exagerado la ley y ya tenían los libros del Talmud y el del Mishnah, que ya hablamos en otras clases sobre estos libros, que le pusieron más cargas a esa ley. Entonces hay una ley que dice, les decía a ellos que antes de comer tenían que lavarse las manos.
para nosotros eso no es nada asombroso, ¿no es cierto? Eso es simplemente una regla de higiene básica. Y ahora mucho más nosotros que vivimos en la época de pandemia, que nos lavamos las manos cada 2 segundos, y gel y alcohol y todo eso. Eso no tiene nada de raro. Entonces, pero miren ellos cómo critican. Seguramente el discípulo llegó con mucha hambre y sí, cometió un error porque debió lavarse las manitas, pero no, empezó a comer y ellos instigaron la mala forma, como dicen las cosas, de que están pecando terriblemente porque no se lavaron las manos. Y fíjense que Jesús pierde la calma con ellos porque les habla bien duros. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Permítame que creo que, no, sí, está bien. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces, aquí esta palabra que Jesús le dice a los fariseos de hipócritas se convirtió con el tiempo como la definición de la palabra fariseo. ¿Se acuerdan que yo les decía que fariseo significa maestro de la ley, un estudioso de la ley? Pero si uno le pregunta a cualquier persona qué significa fariseo, van a decir significa hipócrita, de tanto que el Señor Jesucristo se los dijo. Porque aquí están los fariseos criticando al Señor Jesucristo y a sus discípulos por no estar cumpliendo la famosísima ley. A ellos no era que les importaba si cumplían o no cumplían la ley, sino era para hacer quedar mal a Jesús y a los discípulos. Entonces el Señor les da una hermosa lección porque les dice, mire, ustedes están poniendo la tradición por encima de los mandamientos. E infortunadamente hoy en día también hay muchas iglesias donde hacen eso, donde es más importante la tradición que lo que el Señor Jesucristo manda. ¿Qué es la tradición? Cuando se empieza a hacer algo y lo repiten las siguientes generaciones, ni siquiera saben por qué se hace eso. ¿Y ustedes por qué hacen eso? No sé, pero toda la vida se ha hecho así. Entonces, si toda la vida se ha hecho así, pues yo lo hago, pero no me cuestiono si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y en muchas iglesias está por encima de la palabra de Dios, está la tradición, así la tradición esté en contra de la palabra de Dios. Y esto es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. Dejaron de cumplir verdaderamente los mandamientos de Dios por cumplir tradiciones de hombres. Esto a lo que se refiere, el pasaje al que se refiere el Señor Jesucristo está en Isaías capítulo 29, versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombre. Realmente no aman a Dios, realmente no adoran a Dios. Se saben los mandamientos de memoria, pero en su corazón no hay amor por Dios. Y eso es lo que les está criticando el Señor Jesucristo. Entonces el Señor pone un ejemplo de cómo están poniendo ellos la tradición por encima de los mandamientos. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar a padre y madre significa también que hay que cuidarlos cuando son ancianos y que no vayan a aguantar frío, que no vayan a aguantar hambre. Resulta que los fariseos dejaron de cuidar a sus padres ancianos y muchos de esos padres estaban mendigando en la calle, se morían de frío y se morían de hambre y cuando les decían, les reclamaban que por qué no cuidaban a sus padres, entonces ellos decían que ellos estaban pagando corbán. Corbán, que en hebreo significa lo que es acercado, es un término que designaba cualquier ofrenda presentada en el templo. Entonces, en tiempos de Jesús, la declaración de un objeto como corbán u ofrenda para el templo significaba renunciar a dicho objeto. No era posible aprovecharlo ni siquiera en beneficio de un familiar cercano que lo necesitara. Entonces, cuando se le reclamaba a un fariseo que por qué no cuidaba a sus papás, entonces él decía, no, yo no tengo plata porque lo que tengo lo estoy dando como corbán, lo estoy dando como ofrenda al templo.
Es como una persona que entonces dice, voy a dar todo a la iglesia, diezmos, ofrenda y todo, y sus familiares están muriendo de hambre. Pues eso estaban haciendo los fariseos, no estaban cuidando a sus padres, que era la ley, que era el mandamiento, y sí estaban pagando una ofrenda al templo que era de tradición. Entonces el Señor Jesús le reclama que están haciendo muy mal así. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Los discípulos se asustaron porque con las palabras duras del Señor Jesucristo, pues los fariseos, los saduceos y todos ellos estaban bravos. Y los discípulos, ay, que el Señor Jesús no sabe quién son ellos. Qué pena con esta gente. Y el Señor les dice, mire, esos son ciegos que están guiando a otros ciegos y los dos se van a ir en el hueco. Déjenlos porque definitivamente ellos ya no tienen salvación. Y nos está diciendo, nos está enseñando que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y Jesús se los explica más adelante, les dice, porque los discípulos les dicen, explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Mire que el Señor no les habla dulce, está bravo porque no entienden. Les dijo Jesús, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. O sea, están preocupados por el punto de la I y por estar preocupados de eso están dejando de practicar lo más importante. No es tanto lo que entre por la boca, sino lo que sale, porque lo que nosotros hablamos, lo que sale de nuestra boca, es de lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y como nosotros somos totalmente seres humanos inclinados al pecado, pues siempre de nuestra boca salen nuestros malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, todo lo malvado que tiene nuestro corazón. Definitivamente hay un problema en nuestro corazón y es que le hace falta a Cristo. Por eso es que Él nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor les está diciendo, no con mucho amor, pero con mucho énfasis, de que dejen de sobar con tanta, con minucias. Están dejando de ver el bosque por fijarse en el árbol. Entonces están perdiendo de muchas cosas hermosas. Toda esta gente que está pendiente de los detallitos, de las arandelas sin importancia. Versículos 21-23. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos dice que es una mujer cananea, es decir, que no es judía, es una mujer pagana, pero en algún momento, en algún lugar, oyó hablar de Jesucristo y creyó en Jesucristo. Esta mujer ni siquiera creía en el Dios verdadero, era pagana, creía en otros dioses, pero creyó en Jesucristo y creyó que si le pedía a Jesús que sanara a su hija, él lo iba a hacer. Y estaba detrás de Jesús gritando y los apóstoles estaban aburridos, qué gritería. Y Jesús como si no la oía, pues haciéndose que no la oía, para ver cómo era la reacción de los discípulos. Y miren tan misericordiosos los discípulos, en vez de decirle al Señor Jesús, Señor, pobrecita, atiéndela, le dice, Señor, por favor, despáchala, que es que está haciendo mucho ruido y nos tiene aburridos con su gritería. Así somos a veces nosotros, falta de misericordia. En versículos 24-25 Jesús le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame.
Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Para los que no están familiarizados con las tradiciones y las costumbres judías, este pasaje les parece durísimo, porque ¿cómo así que el Señor Jesús está tratando a la mujer como un perro? Y es que tenemos precisamente que entender el contexto. ¿Se acuerdan que hay un contexto histórico? Hoy en día, cuando a nosotros nos hablan de perros, pues vemos a esas mascotas hermosas que se vuelven parte de la familia y que muchas veces se vuelven más importantes que el cónyuge de los hijos, ¿no es cierto? Pero no, los judíos llamaban perros a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y Jesús emplea aquí el término con ironía en vista de la actitud de los discípulos, pero no como un rechazo total de la súplica de la mujer que se animó a seguir insistiendo y a la que finalmente le concede lo que pide. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a la mujer, yo vine fue para sanar a los judíos, a los hijos, a los judíos, no para darle mis milagros y mi poder a otros. Pero el Señor lo estaba diciendo, no era por falta de misericordia, sino para que los discípulos y nosotros aprendiéramos una lección. Pero fue tanta la fe de esta mujer que le decía, mire, no, yo no soy judía, es verdad, yo no soy judía, nunca había oído del Dios verdadero, no sabía que tú ibas a venir, pero yo sé que las migajas solamente, si vienen de ti, son tan grandes y tan poderosas que con las solas migajas mi hija se va a sanar. Y mire que el Señor se sorprende, recuerda que la primera vez que Él se sorprendió también por fe, fue también por una persona que no era judía, por un soldado, por un centurión romano. Pues la segunda vez lo hace también una cananea, un no judío. Qué tristeza. Y por eso vamos a ver más adelante, ya casi cuando Jesús se iba a ir, que Jesús llora, porque Él viene a darle esa vida, esa sanidad, esa salvación a sus hermanos, a su pueblo, y la mayoría de ellos no creen. Y los que no son del pueblo, de la casa, están demostrando una fe sobrenatural. Entonces la hija es sana. Y el Señor pues ahí les da una gran lección a los apóstoles también cuando les está enseñando que la salvación no viene solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Versículos 29-32. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver que la gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Entonces, fíjense en que al Señor Jesús lo seguían multitudes, no tenía un minuto de descanso. Qué cantidad de enfermos, ¿no es cierto? Muchos enfermos y el Señor sanaba y sanaba, y lo que le pasaba, le había pasado ya en otra ocasión. Ya llevaban 3 días, ¿se imaginan ustedes? 3 días con el Señor Jesús y no habían comido nada, o lo poquito que habían llevado ya se les había acabado. Entonces, el Señor Jesús vuelve nuevamente y pone el interrogante, la incógnita delante de los discípulos, a ver ellos qué contestan, pero mire lo que pasa. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Ay, acababan de ver un milagro en donde Jesús simplemente con 5 panes y 3 peces le dio de comer a 5,000 hombres. Aquí habían menos personas. Era que los discípulos inmediatamente hubieran dicho, espérate, Señor Jesús, ven, buscamos a ver si alguien tiene cualquier cosita para que nos hagas el milagro, pero no, empezaron a quejarse de que no, ellos no iban a conseguir un sitio donde comprar comida. ¿Cuántos panes tienen? Le dijo Jesucristo, le preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo.
Tomando los 7 panes, tenían más panes que la vez anterior, y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Entonces hace nuevamente el milagro que él ya había hecho, multiplicar los panes y los peces. Esta vez habían menos personas, pero se ve que tenían más hambre porque sobraron menos canastas. En todo caso, nuevamente hace el mismo milagro de darle de comer a la gente. Capítulo 16, versículo 1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo, es decir, que un milagro, que hiciera un milagro. Recuerden ustedes que cuando se habla de los fariseos y los saduceos eran los 2 grupos religiosos más importantes en Israel en los tiempos de Jesús. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa, eran legalistas, reducían la religión a fórmulas y ceremonias. Y los saduceos se destacaban por ser más políticos y eran racionalistas y materialistas. Los fariseos piden una señal del cielo por segunda vez. Ya otro grupo de maestros y de sacerdotes le habían dicho al Señor que les diera una señal, es decir, que les hiciera un milagro. Todos los milagros que el Señor Jesús había estado haciendo, pero los fariseos querían estar en primera fila, que el Señor Jesús, cual payaso de circo, les hiciera un milagro solamente para que ellos lo pudieran disfrutar. Él les contestó: al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Él les dice: mire, ustedes saben distinguir todas las señales, saben interpretar las señales del clima, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. El tiempo que esta generación vivió fue un tiempo muy especial. Ellos estudiaban todas las profecías que hablaban de ese tiempo que en ese momento estaban ellos viviendo, la llegada del Mesías, y no supieron interpretar, no distinguieron ese tiempo especial. Y definitivamente, ¿por qué? Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Eran tan ciegos por el pecado y por la dureza de su corazón que con esas señales tan grandes que hizo el Señor Jesucristo, no lo reconocieron como el Mesías. Y les dice el Señor Jesucristo por segunda vez: mire, la única señal que ustedes van a tener que yo soy hijo de Dios, que mi Padre me envió, es la misma señal que tuvo Nínive cuando el profeta Jonás fue a decirles que se arrepintieran. La señal de los 3 días y de las 3 noches. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, yo voy a estar también 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces, no, la señal era la resurrección. Cuando yo resucite, ustedes se van a dar cuenta que yo sí soy el Hijo de Dios. Versículo 5-6. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ay, el Señor Jesucristo hablaba de una manera toda poética, toda romántica, y miren a los apóstoles. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recrimió: hombres de poca fe, porque están hablando de que no tienen pan. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Había hecho ya 2 veces milagros de multiplicar el pan y pensaron que Jesús estaba bravo que porque no habían llevado pan, como son de burritos.
La levadura de los fariseos se referían a esas enseñanzas engañosas que los fariseos y los saduceos hacían, todas esas exageraciones y toda esa carga adicional que ellos le pusieron al pueblo y que no practicaban lo que predicaban. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, y aquí este es un pasaje importantísimo y hermosísimo. Pongan atención, chicos, dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose el Señor Jesús al mismo. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién cree la gente que soy yo? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y adivinen quién fue el que se arriesgó y enseguida contestó de primera: yo te digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Afirmó quién? Simón Pedro, el mismo que se tiró por la barca para poder andar sobre el mar. Él dijo: yo sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta que está haciendo el Señor Jesucristo es importantísima porque primero quiere, no es porque el Señor Jesús no lo sepa, porque Él es Dios y lo sabe todo, sino para que los mismos discípulos llegaran a una conclusión de todo lo que habían estado viviendo, todo ese tiempo que habían estado con el Señor Jesucristo, oyendo el sermón del monte, todas las enseñanzas, viendo todos esos milagros y todas esas señales, para ver si habían llegado a la conclusión correcta. ¿Quién es Jesucristo? Y por eso les hace la pregunta. Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea, Cristo significa el Mesías, el ungido, el que estábamos esperando, el Hijo del Dios viviente, pues el Señor Jesús se pone feliz y le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y miren estas cosas hermosas que Jesús le dice a Pedro y que se han malinterpretado. Versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, porque el Señor Jesús quería que los que buscaran a Cristo era porque habían llegado a esa misma conclusión revelada por el Padre. Pero miren todas estas enseñanzas. Nos dice esta parte, le dice el Señor Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta frase se malinterpretó, se le dio un significado totalmente incorrecto, y de ahí sale una de las doctrinas más grandes de la religión católica, que está totalmente equivocada. Para eso nosotros tenemos que ir a los idiomas originales para saber exactamente cuáles son las palabras que se utilizan en este pasaje. Primero recordemos que a este apóstol lo conocemos nosotros con tres nombres. Su nombre original es Simón, que es en hebreo y significa escuchar. Y el Señor Jesús le cambia el nombre de Simón a Cefas en arameo, o Pedro en griego, que significa piedra. Entonces el Señor Jesús es el que le cambia el nombre a Simón, y que significa escuchar, y lo llama piedra. Miren, pongan atención, chicos. En latín, que es el idioma que se habla en el Imperio Romano, la frase que realmente se dijo fue esta: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Sí ven? Tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. En otras palabras, le está diciendo, si lo traducimos Petros, que es en latín, y Petra, le está diciendo: tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque resulta que Petros significa piedra pequeña y se refiere a la persona de Pedro. Petros se refiere al discípulo, al apóstol Pedro. Pero cuando dice Petra, que significa roca grande, se refiere a lo que Pedro dijo, la verdad que el
Padre Celestial le reveló a Pedro esa verdad sobre Jesucristo, que es ¿cuál? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro no es el importante, Petros no es el importante es Petra, es decir, la frase, esa verdad que Pedro está diciendo, porque entonces se malinterpreta eso. Es sobre esa verdad, lo que Pedro acaba de decir, que se edificará la iglesia, no sobre la persona de Pedro, sino sobre esa sentencia, esa verdad que acaba de decir Pedro. Cristo es la piedra angular que sostiene a la iglesia. Entonces, la iglesia cristiana nace no por Pedro, sino por esa verdad de que Jesucristo era el Mesías o el ungido esperado desde el Antiguo Testamento. Entonces, esa falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana de que fue Pedro sobre el cual se edificó la iglesia y que Pedro fue el primer papa, es totalmente antibíblico. El título de papas, los papas, el papado, eso no está nada en la Biblia. Eso no es bíblico. Esas son tradiciones e inventos de hombres. Sin la piedra angular, la iglesia se hunde y esa piedra angular es Jesucristo, no es Pedro, no es un papa, es Jesucristo como Hijo de Dios. Y fuera de eso, el Señor Jesucristo, que también hace que sigan con la mala interpretación, porque parece que le dio un poder a Pedro impresionante. Pero vayamos entonces a los originales y qué significa esto cuando el Señor le dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino de los cielos. Las llaves en la cultura judía tipificaban la autoridad para abrir las puertas del reino. Es más, hoy en día cuando un personaje importante llega a una ciudad, no es cierto que el alcalde que le da a ese personaje importante le da las llaves de la ciudad. Es un símbolo, quiere decir que entonces el que se gana, el que le dan las llaves de la ciudad va con un manojo de 1000 llaves para poder abrir las casas de todos los que viven en la ciudad. No, es algo que significa autoridad y honra, simplemente. ¿Por qué? Porque sí es Pedro el que abre las puertas del reino. ¿Qué significan las puertas del reino? Que ya había llegado el Mesías prometido del Antiguo Testamento y con su sacrificio, ese paraíso que perdimos en el Génesis por un hombre, lo vamos a recuperar en este momento por un hombre llamado Jesucristo. Ese abismo que había entre Dios y los seres humanos por causa del pecado, esa puerta se iba a abrir. ¿Gracias a qué? Primero, gracias a lo que declaró Pedro. Pedro abrió esa puerta al reino porque él fue el primero en declarar que Jesucristo era el Mesías. Primero. Segundo, Pedro fue el primero que le predicó el evangelio, las buenas nuevas a los judíos. ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que Pedro, después de recibir al Espíritu Santo, da un sermón y en un sermón de 3 minutos se convierte en 3000 personas, 3000 judíos. Entonces es Pedro poniendo en práctica esa frase que dijo de que Jesucristo era el Mesías, predica y se convierte en 3000 judíos. Y tercero, es Pedro también el primero que le predica a un no judío, es decir, a un gentil. Eso lo vamos a ver después en Hechos capítulo 10, un personaje que se llama Cornelio, que no era judío, y el Señor le dice a Pedro que vaya y le hable sobre el evangelio. Y Pedro al principio no quería y el Señor le dice, no, es que la salvación también va a llegar para los judíos. Entonces, Pedro abre las puertas del reino, es decir, que nosotros recuperamos el paraíso perdido porque él es el primero que declara que Jesucristo es el Mesías, el primero que le empieza a evangelizar, después de Jesucristo, lógicamente, empieza a evangelizar a los judíos y el primero que le habla a un gentil. Entonces, por eso no es que Pedro esté ahorita en el cielo con unas llaves, que cuando uno se muere llega donde Pedro y él tiene la llave y nos dice si nos podemos entrar al cielo o nos manda al infierno. No se trata de eso. También le dice a Pedro que tiene poder de atar y desatar.
Atar y desatar también son términos rabínicos usados en literatura judía y se refiere a la autoridad de la lacha o a la manera de interpretar y manejar la ley. Es decir, el Señor Jesucristo también le estaba dando a Pedro y a todos los discípulos una autoridad. Atar significa prohibir y desatar significa permitir. Con los discípulos, recuerden ustedes, nace la iglesia cristiana. Más adelante vamos a estudiar esto más a fondo en el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta entonces esos primeros días de la iglesia apostólica, cómo funciona la iglesia apostólica, las iglesias locales. Dice en versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Entonces el Señor Jesús, después de ya estar tranquilo porque se dio cuenta que los discípulos definitivamente ya, sobre todo Pedro, y se dio cuenta que los demás discípulos ya habían entendido que Él era el Mesías esperado, entonces ya les habla con mayor claridad y les dicen, listo chicos, yo tengo aquí una misión. Yo vine a prepararlos para a ustedes, para que les cuenten a todo el mundo de que el Mesías vino y que yo voy a pagar por los pecados de toda la humanidad para que puedan nuevamente recobrar ese paraíso que se perdió. Por eso yo tengo que ir a Jerusalén y a mí me van a matar. Es ese primer aviso que el Señor le da a los discípulos muy claro de que Él va a morir. Es que se los quiero recalcar porque parece mentira después. Los discípulos no entienden, no sé qué les pasa, se les olvida, pero Jesús les habla muy claramente que Él tiene que ir a Jerusalén y que va a sufrir y lo van a matar. Sigamos para versículos 22, 23. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de semejante alegría de que Pedro había entendido todo perfectamente, sale Pedro con esta joyita, o sea, retrocedió 3 pasos nuevamente Pedro, porque el Señor Jesús les estaba diciendo que Él tenía que padecer para pagar por nuestros pecados, y entonces, no, Pedro le dice, no, eso yo no voy a permitir que eso pase, y mire la respuesta de Jesús, no le dice, Pedro, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Sino le dice, vete de aquí, Satanás. Recuerden ustedes que en este momento, en este instante en que está sucediendo esto, ellos todavía no tienen al Espíritu Santo, Pentecostés todavía no ha pasado. Entonces, definitivamente sí, Satanás utiliza a Pedro como un títere, utiliza la voluntad de Pedro para tratar de que Jesucristo desista de su sacrificio. En ese momento, Satanás ya está entendiendo más o menos qué es lo que va a hacer Jesucristo para devolverle el paraíso a los seres humanos. Entonces Jesús le habla a Satanás que está utilizando a Pedro como un títere para que él desista de ir a Jerusalén. Versículos 24-27 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar la decisión de seguirme. Recuerden ustedes que creer es una decisión. Tú decides si crees o no crees. Y cuando nos dice que nosotros debemos tomar nuestra cruz, es que nosotros tenemos la responsabilidad en nuestro libre albedrío de aceptar o rechazar a Jesucristo.
Y cuando lo aceptamos, lo seguimos. Tenemos que dejar esa vieja manera de vivir y empezar a vivir por principios, por esos principios que nos enseñan en la Biblia. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si tú estás aferrado a las cosas de este mundo y lo único que te mueve es el poder conseguir cosas materiales, poder tener grados, poder tener riquezas y todas las cosas que el mundo ofrece y que son totalmente temporales, vas a perderte, porque esas cosas te van a envolver y te van a alejar de Dios. Pero si tú las sueltas y te aferras al Señor Jesucristo, nos dice la Biblia que esas cosas pueden llegar por añadidura. Entonces, aferrarse a Jesucristo es salvarse, pero aferrarse al mundo es condenarse. Y nos dice esta frase que es muy importante: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve tener tantos lujos, tanta riqueza, tantas comodidades, si al final va a pasar toda una eternidad sufriendo? Y las personas no entienden y siguen detrás de estas cosas materiales. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Acuérdense que el Señor Jesucristo, la primera vez que viene a la tierra, viene como cordero para el sacrificio, para pagar con su sangre por nuestros pecados. Pero miren que ya el Señor Jesús aquí empieza a hablar de su segunda venida y dice que en su segunda venida ya viene a establecer su reino aquí en la tierra. Ya no viene para ser sacrificado, sino viene a reinar. Y dice que algunos de los que están presentes, refiriéndose a sus discípulos, van a ver esa venida de Jesús como Rey de Reyes. Acá se está refiriendo de Juan. En otro pasaje que vamos a ver más adelante en otro evangelio dicen que sí, ellos se dieron cuenta que se estaba refiriendo a Juan y que por eso se empezó a regar el rumor que Juan no iba a morir, porque ellos no entendían que Jesús estaba diciendo que Juan iba a vivir hasta que viniera Jesús por segunda vez. Pero aquí Jesús se refiere es porque Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis. Cuando estudiemos el Apocalipsis se van a dar cuenta que Jesús le revela a Juan todas las profecías, todo lo que va a pasar en los últimos tiempos, incluyendo la segunda venida de Jesucristo. Entonces Juan sí ve cuando Jesús viene a establecer su reino, pero porque se lo muestra en una visión, se lo muestra como profecía. Entonces Juan va a ver esto no porque va a vivir toda la eternidad, estaría viviendo todavía porque el Señor todavía no, Jesús no ha venido por segunda vez, pero se refería a que él iba a escribir el Apocalipsis y ahí se iba a dar cuenta de todo lo que iba a pasar. Vamos, chicos, yo sé que algunos de ustedes están ansiosos de ir a ver el partido, entonces vamos a dejar aquí, hoy voy a terminar un poquito más temprano ¿para qué? Porque va a empezar un tema nuevo, entonces no quiero saturarlos con tanto tema, ¿listo? Que eso es harto lo que hemos visto. Entonces, muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Lean, vuelvan a leer y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.